Muy buenas noches para todos mis amigos de VidaFi. Bienvenidos, amigos de VidaFi, familia VidaFi de Colombia. Bienvenidos a los que se conectan desde México, igualmente desde los Estados Unidos y República Dominicana. Una vez más estamos acá, como todos los jueves, en un jueves de wellness. Vamos hoy a hablar sobre un tema que les he estado prometiendo sobre los beneficios cognitivos de los simbióticos. Vamos a recordar, eh, entre otras cosas, pues que si vamos a hablar de cognición, tenemos que conocer cuáles son las actividades o las habilidades cognitivas, como el lenguaje, la memoria, la atención, el razonamiento, la orientación, la percepción, las funciones en general de nuestro cerebro, son lo que se denominan las habilidades cognitivas o actividades cognitivas. Aquí la tenemos un poco más resumidas. Por ejemplo, aprender algo, el jugar, ¿no?, algún juego de mesa como el ajedrez, pero por ejemplo, es parte de la habilidad cognitiva. Igualmente leer, las actividades artísticas de cualquiera que sea, mismo hacer deporte o hacer crucigramas, tiene que ver con habilidades cognitivas. Eh, Vamos a recordar que hace ya un tiempo atrás, en el mes de agosto, vimos un webinar que se tituló Eje Intestino-Cerebro. Es como un preámbulo a lo que íbamos a ver hoy. Igualmente vimos otro webinar que se llama Psicobióticos, el futuro de la salud mental. Ambos webinars están grabados y están en la página web de VidaFi Latam, donde pueden verlos y llevarle seguimiento a este tema que por demás es muy interesante, ¿no? Pues bien, les recuerdo que esta información es de carácter educativo, no pretende sustituir el consejo médico profesional. La idea es darles a ustedes las herramientas para prevención de enfermedades, y si alguno tiene algún tipo de condición de salud, pues lo apoyamos para que la logre equilibrar mucho mejor, y lo invitamos a que acuda a su médico para que sea su médico que conjuntamente con una historia clínica y los exámenes que juzgue conveniente, establezca un diagnóstico y pues instaure el tratamiento más adecuado, ¿no? Pues bien, vamos a comenzar por hablar de la microbiota intestinal. Para poder entender el tema, tenemos que conocer que la microbiota intestinal es un conjunto de microorganismos que viven e interactúan dentro de nuestro intestino. Allí pueden estar las mismas bacterias que conforman este microbioma, pero también los metabolitos que ellas producen, que son los productos que ellas producen, también forman parte de lo que se denomina el microbioma intestinal. Pues bien, resulta ser que esa microbiota intestinal o ese microbioma intestinal tiene funciones. Ella cumple innumerables funciones. Por ejemplo, tiene que ver con el metabolismo, tiene que ver con la protección de nuestro intestino, ayuda a metabolizar carbohidratos que no son digeribles, como las fibras, ayudan a producir vitaminas y algunos nutrientes, y también actúan como barrera contra algunos patógenos, contra microorganismos nocivos. Tiene también un papel en la modulación de la respuesta inmunológica y hasta la respuesta endocrina y la respuesta también nerviosa, desde el punto de vista que fabrica y secreta neurotransmisores que se comunican entre intestino y el cerebro. Pues bien, hay factores que pueden afectar la composición de esa diversidad de microorganismos que vive en nuestro intestino. Por ejemplo, puede haber un factor genético, no lo podemos obviar. Puede ser nuestra alimentación, una alimentación no tan adecuada, con comida industrializada o con comida procesada, la puede afectar negativamente. Los factores ambientales también la afectan. Puede existir una afectación negativa con estrés, por ejemplo, o con la contaminación atmosférica, o con el estrés, como le digo, de la vida diaria y todos los factores que inciden desde el punto de vista del ambiente en nuestro cuerpo. El uso de antibióticos
afectar. Si eres activo, hay una afectación positiva. Si eres una persona sedentaria, hay una afectación negativa. Si fumas, afecta la microbiota. Si tomas alcohol, afecta la microbiota. Pues así sucesivamente, ¿no? Pues bien, si esta diversidad de esta microbioma o este microbiota intestinal cambia, hay cierta asociación con condiciones de salud. Cuando hay problemas a nivel de la microbiota intestinal, podemos ver que hay correlación con algunos problemas intestinales de tipo inflamatorio. Puede ser un cáncer colorectal, la misma obesidad, la diabetes de tipo 2 también tiene mucha correlación con la diversidad de la microbiota intestinal. Realmente también se ha documentado que hay una correlación entre microbiota intestinal y el desarrollo del sistema nervioso. Y si existe lo que se llama la disbiosis, que es una alteración de esa comunidad de bacterias que habita en nuestro intestino, eso pudiera influir en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, e incluso puede hasta afectar tu comportamiento, tu estado mental, cómo estás tú desde el punto de vista de tu estado emocional también puede ser afectado por una disbiosis intestinal, que es una alteración de la microbiota intestinal. ¿Qué es una disbiosis? Se preguntarán ustedes. Fíjense con un microscopio electrónico, si ves en la pantalla, la parte izquierda, esta que estoy haciendo referencia con la flechita, cuando está normal esa diversidad de bacterias, puedes ver bifidobacterias en verde, puedes ver lactobacilos en azul y todo está organizado y muy bonito. Pero cuando hay una disbiosis intestinal, fíjate el cuadro, el redondito de la derecha, como si hay algunas verdes de bifidobacterias y otras por aquí de lactobacilo, pero también aparecen estreptococo, Yersinia, Aspergillus, Escherichia coli, Cándida. O sea, ya se hace una comunidad problemática con lo que se denomina una disbiosis intestinal. Es una alteración de la microbiota intestinal. Ahora bien, ¿qué causa la disbiosis intestinal? ¿Qué causa esta alteración de la microbiota intestinal? Pues fíjate que hay muchos factores que ya te lo he comentado, pero vamos a comentarlo de nuevo para que quede bien fijado así en la mente. Por ejemplo, el fumar afecta la cultura. O sea, es decir, no es lo mismo la microbiota intestinal de los mexicanos que de los colombianos o que de los dominicanos o hasta que los americanos que viven en Estados Unidos. Hay una variación según donde vivas. Igualmente, pues eso tiene que ver con la geografía. Está también en el uso de antibióticos, la polución ambiental, el uso de químicos o antiinflamatorios químicos, infecciones, el estrés, factores de estilo de vida. Todo eso afecta a tu microbiota intestinal. Y si tu microbiota se logra adaptar a ese medio, si logramos por alguna razón ayudarla y apoyarla, es lo que se llama una eubiosis. Significa que hay un equilibrio y la respuesta va a ser una respuesta inmunológica saludable, la ves en azul. Pero si esa microbiota intestinal fue afectada negativamente y no pudimos hacer nada para controlarlo, entonces vamos a ver lo que se denomina una disbiosis intestinal con procesos inflamatorios asociados, donde va a traer como consecuencia lo que se llama un aumento del inflamosoma, es decir, de moléculas de carácter inflamatorio como interleuquina 17, la 6, la 21 y otra serie de factores como el factor de necrosis tumoral alfa, que son moléculas inflamatorias que van a provocar inflamación en tu cuerpo, en cualquier sitio. Eso depende pues de cada susceptibilidad de la persona. ¿Qué consecuencias puede traer la disbiosis intestinal? Y esto que te estoy mostrando es un artículo que salió muy reciente en el Journal Translation and Medicine, año 2022. Puedes tener, por ejemplo, tendencia o problemas a nivel metabólico. Puede ser obesidad, mismo diabetes, problemas a nivel de los pulmones, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una tendencia a desarrollarla o a no controlarla adecuadamente. Si hay un problema a nivel del eje intestino-cerebro, puedes tener desórdenes psiquiátricos, autismo, enfermedades neurodegenerativas.
Si hay problemas pues en el eje intestino y sistema cardiovascular, puedes tener aterosclerosis o problemas cardiovasculares. Si hay también problemas a nivel de el eje intestino-piel, puedes padecer de psoriasis o de acné o de cualquier otro tipo de problema a nivel de la piel. Todo esto, pues por supuesto, no es que se da en todas las personas. Si hay cierta sensibilidad, si hay factores genéticos asociados, si hay una mezcla de factores, puede haber una tendencia a cualquiera de estas condiciones de salud, de estas enfermedades, si hay una disbiosis intestinal. Pues bien, como lo que estamos hablando es la parte mental y su relación con la microbiota intestinal, fíjate este artículo que salió en un International Journal Molecular Science, año 2022, donde vemos que hay dos condiciones. Si la microbiota intestinal está saludable, hay una correcta interacción intestino-cerebro y vemos que hay ingesta de alimentos antiinflamatorios ricos en omega 3, como puede ser pescado, como puede ser grasas pues, positivas, alimentos fermentados, suplementos nutricionales de probióticos, de prebióticos, complementos de vitamina D, fibra, vegetales. Todo esto va a dar como resultado una buena interacción intestino-cerebro. En cambio, si consumimos pues alimentos industrializados, altamente procesados, altos en grasas saturadas, en azúcares refinados, ultraprocesados, vamos a dar como consecuencia un proceso inflamatorio y con eso pues hay un problema de comunicación intestino-cerebro y aparecen pues los problemas de salud mental, ¿no? Se ha constatado que las bacterias que habitan en el tracto gastrointestinal tienen una gran influencia en la neurogénesis, es decir, en la formación de nuevas neuronas y en el desarrollo neuronal. Esto está totalmente documentado, así que fíjate que nutriendo o apoyando a tu salud intestinal, estamos ayudando, estamos apoyando a tu salud mental. Surge también otro concepto, microbiota y estrés oxidativo. Las bacterias intestinales también están relacionadas con cambios a nivel de tu mitocondria, que son las unidades productoras de energía, y también donde se producen lo que se llaman radicales libres. Los radicales libres son moléculas oxidantes que surgen como producto del metabolismo. El problema es cuando se acumulan esas moléculas oxidantes, las cuales van a tener una interacción con capacidades cognitivas y provocan lo que se llama un estrés oxidativo. Pues bien, las bacterias intestinales reducen esa producción de radicales libres a través de la producción de unas moléculas que se llaman ácidos grasos de cadena corta, como puede ser el butirato. Entonces, las bacterias intestinales pueden, si están bien nutridas, pueden apoyar a evitar la liberación excesiva de agentes o moléculas oxidantes. Y resulta ser que si no se controlan esos agentes oxidantes, pues lo que sigue después de la oxidación es la inflamación. Y la inflamación se le llama inflamación de bajo grado, que puede actuar a nivel cerebral, donde pueden aumentar moléculas que se llaman citoquinas proinflamatorias, como el necrosis, el factor de necrosis tumoral alfa, la proteína C reactiva, la interleuquina 6 y la 18, que son factores inflamatorios. Y fíjense que ratoncitos envejecidos, en un estudio que fue demostrado en estos ratoncitos envejecidos, ha demostrado que ese tipo de inflamación causa deficiencias de memoria, además de estar relacionada con la generación, lo que se llama la patogénesis de las enfermedades neurodegenerativas. También esta investigación demostró que una microbiota intestinal equilibrada, rica en buenas bacterias, que produce ácidos grasos de cadena corta, puede controlar esa posible reacción inflamatoria y así controlar la aparición de estos problemas a nivel de cerebro. Pues bien, también les nombré la disbiosis intestinal, la alteración de la microbiota intestinal, que está asociada con modificaciones a nivel de lo que se llama la fisiología del tracto gastrointestinal. Entonces, si esa disbiosis intestinal
no la controlamos, provoca lo que se llama una permeabilidad aumentada. Y por supuesto, también esto causa la disbiosis, una disminución de las bacterias buenas, las bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta, que son muy positivos para tu salud. Adicionalmente a todas estas alteraciones que están relacionadas con la degeneración del sistema nervioso, también hay alteración en la motilidad, en la permeabilidad de la mucosa intestinal y empiezan a aparecer hasta procesos inflamatorios gastrointestinales. Por eso es que hay algunos procesos inflamatorios gastrointestinales que tienen que ver mucho con tu estado de salud mental, con tu estado de ánimo, con tu estado a nivel de emocional. Las emociones y el sistema nervioso, te recuerdo, están interconectados. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades neurodegenerativas o los trastornos neurológicos que pueden afectar al cerebro, a la médula espinal, a los nervios, etcétera. Hay enfermedades que se caracterizan por eso y es lo que se llama enfermedades neurodegenerativas, degeneración de células nerviosas, que puede ser progresiva esa pérdida de neuronas o puede haber alteración en la estructura de las neuronas y en la función neuronal. Entonces ya sabe que una enfermedad neurodegenerativa es la que tiene que ver con la degeneración o pues la alteración desde el punto de vista negativo de las células nerviosas. Y el intestino poroso permeable es lo que se llama una inflamación, una disbiosis intestinal provocada por esas malas bacterias que empiezan a reproducirse y la disminución de las buenas bacterias. Pues hay una correlación, según Lin y colaboradores, unos científicos, que las enfermedades neurodegenerativas con problemas de disfunción cognitiva tienen que ver con problemas de disbiosis intestinal. Pues bien, también otros investigadores han demostrado que la microbiota intestinal ejerce un papel fundamental en el desarrollo a nivel neurológico y en el envejecimiento neurológico. Entonces, por eso se dice que el incremento de la permeabilidad intestinal, de la inflamación a nivel intestinal que se produce cuando hay una disbiosis intestinal, puede conducir a enfermedades neurodegenerativas y como consecuencia hay una disfunción cognitiva y que también puede prosperar hacia problemas metabólicos, endocrinos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Existen mucha evidencia científica de la interrelación entre microbiota intestinal y la progresión de la enfermedad de Alzheimer. De hecho, los pacientes afectados con enfermedad de Alzheimer parecen mostrar una menor diversidad de su microbiota intestinal, predominando bacterias que se denominan bacterias proinflamatorias cuando se comparan con individuos que no tienen el mal de Alzheimer. Se ha observado, por ejemplo, que tanto la proteína que es precursora de amiloide, que es como un pegamento que se adosa a las neuronas y impide la transmisión nerviosa que se ve en la enfermedad de Alzheimer, así como la proteína tau, que hace lo mismo, pero en Parkinson, se expresan en neuronas entéricas, en neuronas que están en el intestino. Y por eso es que los científicos se han apuntado a ver pues, la correlación que puede haber con problemas intestinales, inflamaciones intestinales y alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Por eso pues la inflamación intestinal inducida por esa alteración de la microbiota puede estar correlacionada con la aparición de la enfermedad de Alzheimer e igualmente con la enfermedad de Parkinson. O sea, realmente es todo una complicación, ¿no? Ahora bien, aunque el aumento de las bacterias proinflamatorias en el tracto gastrointestinal es uno de los factores que más influye sobre la generación de este tipo de enfermedades, también está la disminución de bacterias buenas que producen neurotransmisores como el GABA,
que producen neurotransmisores como la serotonina y juegan un papel importante. Entonces, no solamente es el aumento de las malas bacterias, sino también la disminución de las buenas bacterias que se encargan de crear, de producir neurotransmisores cerebrales y que pueden estar también correlacionados con los problemas de Alzheimer, de Parkinson, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Parkinson se ha visto que la disbiosis de la microbiota intestinal podría acelerar la progresión de la enfermedad de Parkinson por la generación de factores inflamatorios, entre ellos también la proteína alfa-sinucleína a nivel intestinal. Igualmente la aparición de esos agregados, de esas proteínas pues erróneas a nivel gastrointestinal parece que pues también es la misma proteína que se ve en el cerebro. Entonces los científicos han correlacionado la aparición de esa proteína alfa-sinucleína a nivel intestinal con el problema de Parkinson, ¿no? Entonces hay algo que hay una interconexión. Los científicos creen que es a través del nervio vago donde pues se trasladan esas proteínas del intestino hasta el cerebro y allí pues ejecutan su función negativa sobre este, ¿no? Otro problema de neurotransmisión es la esclerosis lateral amiotrófica. Se le llama ELA. Esclerosis lateral amiotrófica también es una enfermedad neurodegenerativa. Su pronóstico no es muy bueno. Los pacientes que sobreviven alrededor de 3 años de supervivencia, pues desde el inicio de los síntomas es muy poco, solamente 10% de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica pueden vivir hasta 10 años, ¿no? ¿De qué se caracteriza este problema, esta enfermedad? Es que hay una degeneración de las neuronas motoras, lo que se manifiesta por una debilidad que ves progresiva de tus piernas, de tu tronco, pérdida de la capacidad para hablar, pérdida de la capacidad para tragar y por supuesto una muerte por una insuficiencia respiratoria o por una broncoaspiración, porque no puedes toser, porque no tienes esa capacidad, ¿no? De toser y limpiar tus vías aéreas, ¿no? Y pues bien, también se presenta disbiosis intestinal en esta persona. Como ocurre en estas enfermedades neurodegenerativas que te comenté, los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica también se han estudiado desde el punto de vista intestinal y se ha visto que existe también una disbiosis intestinal, existe una disbiosis de su microbiota intestinal. Entonces ya los científicos están pensando si también existe una correlación entre este problema del intestino, la disbiosis y la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? La esclerosis múltiple, otro problema neurológico que está mediado por el sistema inmunológico. Se trata de una enfermedad de carácter inmunológica que afecta el cerebro y la médula espinal. Las células inmunes, nuestras células inmunes, atacan por error lo que se llama la vaina de mielina de los nervios y que protege a los nervios. Y esto lleva como consecuencia una cantidad de síntomas de orden neurológico característico de la esclerosis múltiple. Por ejemplo, vértigo, pérdida de la visión, mareos, dolor, hay disfunción a nivel de motor de tu cuerpo, hay un deterioro cognitivo, y hay un riesgo de padecer la enfermedad cuando hay factores tanto genéticos como ambientales que se han encontrado, por ejemplo, la deficiencia de vitamina D, el estrés, el fumar, la infección por algún tipo de virus o bacteria, la misma dieta, que sea una alimentación pues industrializada, procesada, puede dar como consecuencia si hay algún otro factor por allí que se sume a un problema de esclerosis múltiple. E igualmente se ha visto que en la esclerosis múltiple hay una disfunción o una disbiosis intestinal. Y por supuesto, los pacientes con esclerosis múltiple también pueden presentar alteración gastrointestinal. Se puede ver que hay pacientes que tienen estreñimiento, pueden tener incontinencia, puede haber problemas a nivel de intestino. Se ha observado también a nivel de microscopía electrónica un aumento de bacterias proinflamatorias que influyen en la respuesta inmunológica inflamatoria y una disminución de las buenas bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, como el que te mostré, que pues te mostré el butirato y el acetato, ¿no? Entonces, pues también en esta condición,
que se pensaba que era netamente a nivel cerebral, pues tiene que ver el intestino. Pues bien, resulta ser que, como puedes ver, la dieta tiene mucho que ver con todo esto. La dieta influye sobre nuestro organismo a través de varios mecanismos. Los componentes de la dieta tienen que ver con todo esto. La insuficiencia de la dieta diaria, de tu alimentación, puede tener que ver con la composición de tu microbiota intestinal y puede, pues, poco a poco irte llevando hacia una enfermedad neurodegenerativa de cualquiera de las que te nombré, ¿no? Entonces, se ha demostrado que una dieta poco saludable, rica en lo que se llama grasas trans, grasas hidrogenadas, azúcares refinados, eh, esa cantidad de dulces que hay hoy día y que están a la vuelta de la esquina, tienen un impacto negativo en la composición y en la diversidad de tu microbiota intestinal. Y esas dietas con exceso de azúcares, azúcares refinados, con jarabe de maíz de alta fructosa, con frituras, tienen que ver con disminución de capacidades cognitivas, con problemas de memoria y aumentan el riesgo de trastornos de tipo enfermedades neurodegenerativas. O sea que realmente es algo que tenemos que tomar muchísimo en cuenta, ¿no? Por el contrario, una alimentación saludable, rica en frutas, en vegetales, en semillas, en alimentos lo más natural posible, más bien es todo lo contrario, alimenta tus buenas bacterias intestinales, mata de hambre a tus malas bacterias intestinales, evita una disbiosis intestinal y por el eje intestino-cerebro favorece muchísimo a las actividades cognitivas. Los alimentos que ingerimos en la alimentación, en la dieta, van a afectar directamente a la formación de metabolitos que son producidos por la microbiota intestinal. Entonces es fundamental que empecemos a comer un poco mejor, razonablemente y equilibradamente para ir cambiando esos malos hábitos y más bien alimentar a nuestras buenas bacterias intestinales. Por ejemplo, los carbohidratos, la pasta, por ejemplo, puede haber el arroz, puede haber el pan, puede haber las arepas, puede existir el pan de bono también o la almojábana, todo esto tienen carbohidratos. La fermentación de los carbohidratos por parte de las bacterias intestinales, si son las buenas bacterias intestinales, da como resultado la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son efectivos para la producción de síntesis de neurotransmisores como dopamina, norepinefrina, epinefrina. Por eso es que cuando consumimos un carbohidrato, puede ser un chocolate, por ejemplo, puede ser una pasta, nos sentimos bien regularmente porque los carbohidratos también son fermentados por estas bacterias y producen ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Uno de ellos es el butirato, que modula la acción del sistema nervioso central y tiene una acción sobre la motilidad y la permeabilidad intestinal, ¿no? Entonces, este tipo de carbohidratos, y si son complejos, mucho mejor, no sencillos, sino complejos que vengan con fibra, que vengan con nutrientes, pues son mucho más positivos, ¿no? La proteína, por ejemplo, las carnes o los pescados o lo que son los huevos o la leche, la fermentación bacteriana en las proteínas da por resultado la formación de metabolitos y compuestos neuroactivos. Puede haber ácidos grasos de cadena corta, puede haber también neurotransmisores, puede haber también la producción de ciertos aminoácidos que se degradan por acción de la microbiota intestinal y así se puede ayudar a producir a nivel intestinal la GABA, gamma-aminobutyric acid, que es un neurotransmisor, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, la histamina, además de los ácidos grasos de cadena corta. La recomendación es consumir alimentos lo más magro posible, consumir alimentos lo más naturales posibles y si son pues carne de vaca o de pollo, que sean preferiblemente orgánicos, ¿no? Sin químicos, sin tóxicos, sin ningún tipo de agroquímico. Las grasas, por su parte, grasas como el aceite de oliva, el aceite de aguacate, por ejemplo, grasas saturadas, como pueden ser semillas, pescados, son fuentes de ácidos grasos linoleico y alfa-linoleico. Son ácidos grasos que se consideran esenciales para la función cerebral, para la absorción de ciertas vitaminas y también para la función de ciertos antioxidantes. Por eso se habla que es muy positivo ácidos grasos o aceites de oliva o de aguacate o de semillas de uva para la salud cerebral,
Ahí entra también los omega. La fibra. La fibra es fundamental y es excelente para los microorganismos intestinales. Te ayudan a nutrir a esa microbiota intestinal. No son digeribles por nosotros los humanos, pero nuestras buenas bacterias sí lo pueden digerir. Y al fermentarlos producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, por ejemplo, que disminuyen la inflamación intestinal. Esto también es muy, pero muy importante, ¿no? Y fíjate que estos ácidos grasos de cadena corta producidos por estas buenas bacterias intestinales, cuando le da fibra como vegetales, frutas variadas, tienen acciones de carácter antiinflamatorio. Sobre todo los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, tienen una acción antiinflamatoria. Así que es sumamente positivo, ¿no? Esto también es muy importante. Otro aspecto fundamental en esto es los probióticos. Los probióticos que ya hemos comentado en anteriores webinars son microorganismos vivos, son bacterias que cuando los suministramos en unas cantidades suficientes y adecuadas, nos brindan beneficios, nos dan beneficios para nuestra salud, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los probióticos? Ayudan a mantener la integridad del intestino, ayudan a protegernos de posibles patógenos de otros microorganismos, producen lo que se llaman bacteriocinas, que ejercen funciones inmunorreguladoras, facilitan la absorción de nutrientes, mejorando la biodisponibilidad de nutrientes que estemos consumiendo con nuestros alimentos o mismo con suplementos nutricionales que consumamos. Se encargan de protegernos contra el daño oxidativo, como te dije al principio de este webinar, y hasta parecen mejorar los síntomas derivados del deterioro cognitivo, que son uno de los aspectos que estamos comentando el día de hoy. Los lactobacilos, por ejemplo. Los lactobacilos son un tipo de probióticos muy comunes. Están los lactobacilos y están los bifidobacterios. Y los lactobacilos están involucrados en el control de la inflamación y ayudan a reducir la permeabilidad intestinal, a tapar los huecos, a evitar el intestino permeable y aumenta lo que se llama factor neurotrófico y la disminución de lipopolisacáridos, que son agentes tóxicos. Entonces aumenta el factor neurotrófico, que es muy positivo para nuestras células nerviosas, y disminuye los niveles de lipopolisacáridos, que son tóxicos para nuestro intestino. Por su parte, las bifidobacterium son otro tipo de bacterias que participan en el aumento del factor neurotrófico. Es decir, que tienen un efecto positivo a nivel de neuronas muy importante. Los probióticos modulan muchas formas de disbiosis intestinal. Existe también una correlación con la mejora de la capacidad cognitiva al reducir procesos inflamatorios asociados al metabolismo de ciertos aminoácidos. Asimismo, tienen un apoyo a la producción de sustancias neuroactivas que pueden actuar a través del eje intestino-cerebro. O sea, que realmente tienen una acción estos probióticos casi que farmacológica. Debemos de incluir probióticos en nuestra alimentación. Esto también es muy importante porque favorecemos lo que son las respuestas antiinflamatorias, evitamos la neuroinflamación, evitamos lo que posiblemente sea una enfermedad neurodegenerativa, apoyamos a nuestra microbiota intestinal y mejoramos funciones relacionadas con problemas neurológicos y de memoria. Estos probióticos también necesitan que se nutran a estos probióticos que se consiguen, por ejemplo, en el yogur, pero yogur natural, sin ningún tipo de añadido, ni azúcar, ni más nada. Es un alimento probiótico. Hay otros alimentos probióticos, puede ser, por ejemplo, el kefir, puede ser también la kombucha, puede ser algún fermentado, ¿no? Y conjuntamente con los probióticos está la fibra prebiótica. La fibra prebiótica son los alimentos de los probióticos. Entonces también tenemos que darle alimento a esos probióticos, a esa bacteria, y ese alimento se llama fibra prebiótica, que nutre a tu microbiota intestinal y que tienen beneficios para tu salud. Así pues, los beneficios de los prebióticos, el incluir vegetales, frutas, fibra, ayuda a la prevención de la demencia. Asimismo, también se ha demostrado que disminuyen procesos inflamatorios intestinales, evitan la presencia de compuestos inflamatorios a nivel cerebral
que provocan problemas de salud. Entonces, nosotros podemos apoyar al organismo con probióticos de muy buena calidad, con Bifidobacterium longum, con Lactobacillus acidophilum, y esto lo consigue en un producto que se llama Symbiofy. Symbiofy contiene 5 billones de unidades formadoras de colonia que ayudan porque aportan ya bacterias probióticas. Estamos ya al tomar el Symbiofy aportando bacterias probióticas beneficiosas. Pero por otro lado, también el Symbiofy contiene una formulación de fibra prebiótica. Fibra de manzana, de ciruela, de achicoria, de salvado de arroz, de fibra de avena, que va a ayudar muchísimo, igual que la inulina de achicoria, los fructooligosacáridos, a la nutrición de esa microbiota intestinal, a la alimentación de estos probióticos que estamos también suministrando con Symbiofy. ¿Qué beneficios tienes de tomar Symbiofy en comparación con cualquier otro producto del mercado similar? Primero, el Symbiofy es un producto que te ayuda a limpiar el intestino, pero no contiene antraquinonas, no contiene tóxicos, no contiene ningún tipo de laxante, no es un laxante. No barre tu microbiota intestinal, por consecuencia, no es irritante, no causa dependencia, no contiene químicos. Es una formulación suave, natural y muy fácil de tomar que te ayuda a limpiar mientras te suministra bacterias probióticas beneficiosas y fibra prebiótica también muy positiva para tu salud. Esta limpieza la logra el Symbiofy por su formulación herbal. Son hierbas como la algahafa, la espirulina, el hongo shiitake, la moringa, la chicoria, la menta, el hinojo o el apio, junto con clorofila sodiocúprica, que ayuda a la limpieza y desintoxicación de tu organismo de toda esa cantidad de tóxicos, químicos, agroquímicos que hemos consumido y que están en nuestro cuerpo pues dañando a nuestra salud. ¿Dónde están esos químicos? Pues los metales pesados que están en el ambiente, en los plásticos, en los pesticidas, en los antibióticos y otro tipo de medicamentos que hemos tomado, en el ambiente, en el humo de los vehículos, en el cigarrillo, en los contaminantes. Así pues, esta formulación herbal diseñada de Symbiofy te ayuda a eliminar tóxicos a través de el hígado, a través de los riñones, a través del intestino, de la piel con el sudor y hasta de los pulmones con la respiración, ¿no? Te recuerdo que Symbiofy contiene lactobacilos, que te ayuda a tu salud intestinal, tu salud inmunológica, que mejora si tienes intolerancia a la lactosa, que reduce síntomas gastrointestinales molestos, que reduce la severidad de diarreas causadas por el consumo de antibióticos y que aparte de eso ayuda a la formación de postbióticos, moléculas que van a ser de mucho beneficio para tu salud. Por su parte, también Symbiofy contiene Bifidobacterium longum, que apoya la salud intestinal, tu salud inmunológica, sobre todo en caso de alergias, ayuda a la consolidación de la barrera intestinal, ayuda a degradar un producto metabólico que es tóxico, se llama amoníaco, ayuda a eliminar tóxicos que se llaman xenobióticos, que son tóxicos ambientales, reduce síntomas de enfermedad celíaca, o actúan como antiinflamatorio y también producen posbióticos, moléculas que van a tener una acción beneficiosa sobre tu salud. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando consumes Symbiofy, las bacterias probióticas de Symbiofy, el lactobacilo, el bifidobacterium, fermentan la fibra prebiótica del Symbiofy o algún tipo de fibra que tú también estés consumiendo, y de esa fermentación se producen los postbióticos que en su mayoría son ácidos grasos de cadena corta. Y estos postbióticos sí se absorben y actúan prácticamente como medicamentos naturales, con un gran número de funciones muy positivas para tu salud, ¿no? ¿Cómo se toma Symbiofy? Pues muy sencillo, tómate el sobre de 4 capsulitas al día, puede ser 2 en la mañana, 2 en la tarde, o te puedes tomar las 4 en una sola toma, ¿no? No hay problema. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que hay que tomar bastante agua. Si no tomas suficiente agua, entonces pues no va a funcionar tan bien como queremos, ¿no? Importante si quieres que tenga un mayor efecto
disminuye el consumo de carnes rojas, de lácteos, de frituras, de grasas, de bebidas alcohólicas, de comida procesada, de comida industrializada. Toma bastante líquido, como te digo, ve las etiquetas de los alimentos y elimina lo que diga jarabe de maíz de alta fructosa o corn syrup en inglés. Elimínalo porque eso también hace mucho daño, ¿no? Vamos a ver otros casos interesantes, otros casos que pueden ser de mucho apoyo para las personas que están el día de hoy en este webinar, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down. Comentamos algo del síndrome de Down el jueves pasado con el efecto a nivel cognitivo de la curcumina. El síndrome de Down es un trastorno genético que se origina cuando a nivel celular se produce una anormalidad en la copia del cromosoma 21. Ese cambio puede provocar pues las características típicas relacionadas con el síndrome de Down. Y dentro de este síndrome de Down, los niños manifiestan un deterioro cognitivo que puede ser leve o moderado, con retrasos de la capacidad del lenguaje y problemas de memoria que pueden ser a corto o a largo plazo, ¿no? Pues fíjate que se ha visto que hay una correlación entre la alteración de la microbiota intestinal con los problemas cognitivos en niños con síndrome de Down. O sea, realmente está totalmente demostrado que niños de síndrome de Down tienen alteración de la microbiota intestinal, tienen una disbiosis intestinal y los científicos están tratando de dilucidar si se trata de que la disbiosis intestinal, las bacterias malas, tienen alguna acción sobre el síndrome de Down o el caso contrario, ¿no? Lo que sí se sabe es que hay una correlación y podemos tratar de pues abordarla a nivel pues neurológico, a nivel mental, ¿no? El déficit de atención con hiperactividad también, fíjate que hay un estudio reciente, salió en el año 2020 en la revista Fronteras en Psiquiatría. Este estudio en humanos, por cierto, demostró en resultados preliminares que los probióticos, el consumo de probióticos, puede reducir el riesgo de desarrollar trastornos por déficit de atención con hiperactividad y por supuesto pues los problemas del desarrollo a nivel neurológico. Y esto, como te digo, está demostrado en niños, en adolescentes y fue publicado este trabajo en esta revista en el año 2020, ¿no? Bibliografía hay mucha, realmente hay mucha bibliografía de la interrelación que existe entre la microbiota intestinal, entre la disbiosis intestinal, entre el uso de probióticos, prebióticos, sobre tus capacidades cognitivas, llámese enfermedad de Alzheimer, llámese pues enfermedad de Parkinson o cualquier otro tipo de problema relacionado con tus capacidades cognitivas. Fíjense que ya allí tenemos 29 diferentes referencias bibliográficas que fueron consultadas por mí antes de dar este webinar. Y pues finalmente te recuerdo que además del ejercicio físico, que es bueno para la mente, para tu sistema nervioso, el ejercicio mental, como por ejemplo un juego muy sencillo, juego de cartas bien pensado, o sea, cuando estás bien concentrado en tu juego o en el ajedrez o en un tipo de juego que involucre tu atención mental y el consumo, por supuesto, de Symbiofy puede ser muy positivo para tus pues, capacidades cognitivas. Finalmente, te invito el próximo jueves 27 de octubre a la misma hora, 8 p.m., hora de Ciudad de México, hora de Bogotá, a un webinar muy interesante. Vamos a hablar sobre cómo evitar el envejecimiento. Yo pienso que todos nosotros luchamos por no envejecer. Así pues, vamos a ver un poco algunas técnicas, algunos trucos que tenemos por allí para mostrártelos y para que ya no estén muy escondidos y tú los conozcas y los pongas en práctica para evitar el envejecimiento. Invita a las personas que sabes que este tema le puede ser de interés para el próximo jueves de Wellness, 27 de octubre. Por otra parte, te recuerdo, ya estamos hoy a jueves 20, pero el sábado, este sábado 22 de octubre, te esperamos para la gran apertura de Colombia. VidaFi Colombia tiene su preapertura este sábado 22 de octubre. La vamos a llevar a cabo en el Hotel NH Collection en Bogotá
World Trade Center Royal. El registro comienza a las 10:30 de la mañana. Así que te esperamos. Si quieres asistir, pues contacta a la persona que te invitó a este webinar y él te dirá cómo haces el preregistro. Pues bien, espero que haya sido de su agrado el webinar del día de hoy. Es como una continuación del webinar de la semana pasada, donde hablamos del mismo tema, pero el uso de la curcumina. Ahora vamos a hablamos pues del uso de los probióticos, los prebióticos y su correlación con las habilidades cognitivas. Pues bien, no me resta más que desearles que pasen unas muy buenas noches y las personas que están viendo la grabación, pues que pasen un muy bello día.